Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Perfecto. Uno, dos. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo espacio de Lunes de Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hoy tenemos dos invitados muy especiales y este Lunes de Ciencia está a cargo del Comité de Clima de la facultad con invitación del Instituto de Biología. Hoy tenemos un espacio muy especial porque se va a componer de dos charlas, algo que normalmente no hacemos en Lunes de Ciencia, pero en este caso lo ameritaba con los dos invitados y los dos temas que están muy relacionados, profe. Vamos a iniciar entonces con la charla Plantas medicinales y otros recursos naturales aprobados en Colombia con fines terapéuticos. Esta charla es la presentación de este libro y es del profesor Ramiro de Jesús Fonnegra Gómez, biólogo de la Universidad de Antioquia, doctor en ciencias área botánica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, jubilado como docente investigador en el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Vamos a iniciar con el profe y luego vamos a continuar con la charla El herbario como base para el conocimiento y la divulgación de las plantas medicinales. Vamos a iniciar con el profe, vamos a organizar entonces sus diapositivas, me indica cuáles son las que iniciamos esta. Listo, vamos a iniciar con esto. Sí, yo ya le comento, profe, tranquilo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Listo, pues vamos a iniciar con este. Buenos días. Eh, Primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para que diera esta charla, presentación del libro. Y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Y también quiero agradecerle a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ciencias Exactas Naturales, a Instituto de Biología y muy especial al director del herbario, Felipe, por habernos permitido sacar esta obra con unos dibujos tan maravillosos y bonitos que creo le dieron mucha importancia y mucha belleza al libro. El libro Plantas medicinales y otros recursos naturales aprobados en Colombia con fines fitoterapéuticos. Lo escribí exactamente por dos razones. Muchos utilizamos plantas medicinales, pero no sabemos en realidad cuál es su significado. Toda esta explicación que voy a hablar yo está dentro del libro. Saqué un resumen muy corto. En primer término, todos sabemos que la planta medicinal es cualquier planta que entera o una de sus partes sirve para prevenir o para curar enfermedades, ya sea en el ser humano o en los animales. Primero, se consideraba plantas medicinales también a los hongos, a las
algas a los líquenes. Pero ya todos los biólogos sabemos que estos tres grupos fueron sacados del reino vegetal y pasados a cada uno a su propio reino. Entonces, ahora incluimos no solamente las plantas vasculares y las plantas inferiores, como son las briofitas, los líquenes en especial, que me gustaría que si alguna vez leen el libro, y ya sea que lo tengan o sea en alguna de las bibliotecas, le presten mucha atención a estos dos grupos de plantas inferiores, los líquenes, perdón, los hongos, las briofitas y la unión de líquen con alga, de hongo con alga que nos forman los líquenes. Porque estos grupos tienen una cantidad de metabolitos que muy importantes para un futuro. Las podríamos utilizar como medicinales o sacar de ellos principios activos. La muestra está en que cuando hacemos colecciones de musgos o de hepáticas, nunca se dañan. O sea que tienen una capacidad muy grande como antibiótico y también como contra virus. Entonces, como aquí hay muchos profesores de química, se podían interesar en estos grupos en bioprospección de medicamentos. Todos sabemos que el poder curativo de las plantas no es nuevo. Muchos autores afirman que apareció con el mismo hombre. En estos días han visto de pronto los que ven noticias en Caracol un orangután que estaba peleando con otro orangután y le hizo unas heridas en la cara y después fue y cortó una liana, la masticó, se la puso como emplasto y después cortaba hojas y se las comía. De esa forma, el hombre aprendió a usar las plantas medicinales, viendo a los animales cuando estaban enfermos y acudían a plantas para curar sus enfermedades. La noticia de Caracol, que la daban como primicia, es algo que ocurrió hace mucho más para atrás, desde que el hombre apareció. Y podemos ver aquí los primitivos utilizando las plantas en muchas civilizaciones un poco más civilizadas, más desarrolladas, como Egipto, Grecia, utilizaban implementos nuevos, modificados para tratar, para sacar los principios activos de las plantas, ya no solamente una bandeja con un plato. Y ahora en la ciencia utilizamos técnicas más altas. Luego vino el desarrollo de la fitoquímica. ¿Y qué pasó? Empezó a encontrarse el uso de las plantas medicinales con otras medicinas. ¿Por qué? Porque de Paracelso, que es uno de los principales botánicos y médicos de la antigüedad, en esa época que utilizaban la alquimia, no la química científica, comprobó que utilizando las técnicas de alquimia podría sacar los principios activos de las plantas. Y ahí comenzó entonces con todo el desarrollo, estudios, principalmente
de todos estos filósofos que hemos conocido, Teofrasto, Paracelso, Sócrates, todos eran médicos botánicos y sus alumnos eran médicos botánicos. Entonces comenzó ese desarrollo tan grande hasta hace muy poco, cuando ya se comenzaron a aislar los principios activos de las plantas y comenzó a nacer la medicina que conocemos actualmente con los nombres de medicina alopática, científica, académica, ortodoxa o también occidental, que es la que gobierna en el mundo, y la mayoría de los médicos no saben de dónde viene lo que están recetando y se van en contra de las plantas. Y vamos a explicar ahora un poquito más tarde cómo se está solucionando este problema. En 1948 se fundó la Organización Mundial de la Salud y esta organización sacó la primicia de que para curar las enfermedades solamente eran válidas los medicamentos de síntesis, o sea, los medicamentos ya sacados de las plantas y el bisturí. Y ahí ya comenzó la lucha fuerte de la medicina alopática contra la medicina natural. ¿Y qué pasó? Que todavía pasa, que los medicamentos están siendo imposibles de alcanzar por la gente, la mayoría de las personas del mundo, ya sea porque los sistemas actuales de salud no se los suministran, ya sea porque las farmacias internacionales hacen sus planes para que estos medicamentos, mientras más escasos, sean más caros, mientras que en las plantas son muy baratas y de fácil obtención. Estos médicos de ahora, para cualquier enfermedad que usted vaya a visitarlos, siempre le mandan los mismos medicamentos porque es obligación dada por las multinacionales y por los dueños de la salud, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Yo creo que todos en la casa tenemos bolsas de supermercados, tenemos cajas, tenemos cajones llenos con esos medicamentos que se ven ahí en la diapositiva, que son lo que nos recetan a todos para todas las enfermedades, hasta para un dolor de suela de zapato. Uno va que le está doliendo el zapato y le mandan acetaminofén, le mandan cualquiera de estos analgésicos, que son los que les ordenan que pueden trabajar. Ahora, las enfermedades sí son resultado de varias cosas. En primer lugar, el estrés. El estrés hace que el sistema inmunológico decaiga, se baje muchísimo y entonces no cumple su función de combatir lo que llegó anormal al cuerpo humano. Las alergias, que nadie tiene la culpa de ser alérgico, eso es defecto de fábrica. La mamá y el papá no lo hicieron bien, y a lo único que no hay alergia es a un billete de $100 nuevo, porque al de $100 viejo sí está el mugre que puede causar alergias, y los virus. Y en todas las plantas, especialmente en las no vasculares,
existen muchos principios activos contra estrés, contra la misma alergia y contra el mismo virus. La naturaleza, la naturaleza le indica al hombre dónde está el remedio. Una de las pruebas que más confirma esta teoría es la aspirina. La aspirina viene de dos plantas, del sauce blanco y de una matica rastrera que siempre anda con el sauce blanco. Donde hay sauce blanco, da esa mata. Y los campesinos, en la época de invierno, para evitar los dolores y las enfermedades del invierno, tomaban corteza con revuelta con la planta espirea, la princesa de los prados, y se mantenían aliviados durante toda la época. Unos científicos alemanes les dio por estudiar estas plantas, y es un consejo que le voy a dar a todos. En el estudio de las plantas medicinales no vale el método científico. Vale es la intuición de la gente que las usa. Y estos médicos alemanes se dedicaron unos a trabajar el sauce blanco solo, otros a trabajar la espirea sola y no tenían ningún resultado. Hasta que un estudiante de química le dio por mezclar las dos y obtuvo el ácido acetil salicílico, que es el principio activo de la aspirina. Pero como todos los estudiantes somos bobos, fue y le contó al gerente de la Bayer. Y el gerente de la Bayer le dijo, déjeme su trabajo, yo lo miro y lo llamo. Y sí, lo llamó para irse a patentarlo. Y por eso ahora todos pensamos que la aspirina viene de la Bayer. La aspirina no viene de la Bayer, viene de esas dos plantas y viene robada por la Bayer a un estudiante. Entonces, para conocer las plantas medicinales, vamos a necesitar de trabajar con todos los que usan plantas medicinales, los campesinos, los indígenas, especialmente los comunidades negras. Porque ¿y qué hago con la otra, Jairo? Y las comunidades negras, porque al indígena le ayudan mucho todos los gobiernos, les dan los medicamentos con un listado para que usan. Y como no hacemos diferencia entre la piel del blanco y el cuero del negro, al negro lo dejamos que se defienda solo. Entonces mantiene viva su conocimiento ancestral sobre estas plantas medicinales. En los últimos años nació la fitoterapia o medicina herbaria, o sea, curar enfermedades a base de plantas. Y es una medicina que es usada en todo el mundo. Ya no es solamente por los pobres. En Alemania, el 80 o casi 90% de la población usa, además de la medicina alopática, usa plantas medicinales. O sea que el uso de estas plantas está volviendo a tener un auge muy importante, especialmente porque se ha notado que en realidad cuando se usa correctamente, es decir, cuando se usa la verdadera planta, se usa en la dosis exacta,
y por el tiempo recomendado son medicamentos que le garantizan al paciente eficacia, seguridad y bajos costos, porque uno puede tener estas plantas en la casa sembradas. Se sabe que más o menos un 80% de los medicamentos que nos mandan los médicos en medicina tradicional se saca o tuvo su origen en las plantas. Ya muchos de estos medicamentos ha sido posible sacar el principio activo de la planta y producirla artificialmente. Pero de este 80%, un 20% tienen que cultivar la planta todavía porque el principio activo es un trabajo enzimático, climático de la planta y no se deja copiar artificialmente. Entonces, lo que tienen que hacer es cultivar la planta y sacar el principio básico de esta planta. Pero se comete un error bastante grande y es el error de utilizar solamente el principio activo y una planta. Por ejemplo, la planta de donde sacan la vincristina y la vinplastina, que es una planta altamente tóxica. Si usted hace una bebida de eso sin saber cómo hacerla, se le explotan todos los glóbulos blancos. Pero la vincristina y la vinblastina que están en esa planta son el único remedio que hay contra el cáncer llamado leucemia, que es un cáncer de la sangre, principalmente de los glóbulos blancos. Ahí se confirma lo que decía Hipócrates: cura con lo igual o con lo contrario. ¿Qué es lo igual? La planta explota los glóbulos blancos y el cáncer es una deficiencia de glóbulos blancos. Pero lo que hay en la planta hace que se produzcan glóbulos blancos en el que tiene leucemia. Entonces ahí, lo igual que ataca los glóbulos blancos, nos está salvando de la leucemia. Cuando a usted le da un infarto, le dan el primer auxilio que le dan cuando lo llevan al médico es aplicarle digitalina. Y la digitalina es sacado de una planta que nuestras abuelas llamaban gorritos, una planta ornamental. Y si usted se mete a la boca una florecita de gorrito, le da infarto. Entonces, la misma planta que le produce el infarto usada contra el infarto. Pero que sí, veamos qué es lo que pasa. Como se utiliza solamente la molécula activa, la medicina alopática puede producir otras enfermedades. ¿Por qué? Expliquemos con cada planta. El café. El café, como tiene cafeína, siempre nos han dicho que quita el sueño, que da gastritis, que hace daño al corazón y prohíben el café porque tiene cafeína. Pero el café tiene 580 principios activos que se los toma usted en una taza de café. Y esos 580 principios activos, unos le hacen daño al organismo, pero otros lo curan.
Uno le dan sueño, pero otros le quitan el sueño. El caso es que cuando usted está con mucho sueño y se toma un café, a los 5 minutos ya tiene otra vez sueño, ¿cierto? Porque en el café se está tomando todo, pero todos los trabajos que hicieron para el café, los hicieron fue con cafeína, no con los 580 y pico de productos que tenía el café. Y se ha demostrado que el café, todo lo negativo que le ponían antes favorece al organismo. El café no quita el sueño. El café no produce gastritis. Antes, si no tiene gastritis, previene de que no le dé gastritis. Y si tiene gastritis tomado como si fuera una vacuna en poquitas cantidades, paulatinamente la gastritis se le va a quitar. El café no le hace ningún daño al sistema cardiovascular. Antes facilita que el sistema cardiovascular funcione bien. ¿Por qué? Porque no es solamente la cafeína, sino todo lo que está ahí. Entonces, observen que utilizar la planta es mucho mejor que utilizar el medicamento alopático, que es lo que le tenemos miedo todos, a que nos van a causar efectos secundarios. Cualquier cosa que entre al organismo, inclusive el agua, puede producir efectos secundarios si se toma en exceso. Estas botellitas de agua pueden producir dos enfermedades, una fisiológica y la otra psicológica. La primera, eso fue un invento de las embotelladoras de agua, para que sepan. Eso no es trabajo científico ni nada, sino que fue un invento de las embotelladoras de agua para vender más agua envasada. Entonces, esa agua, cuando usted la toma mucho, continuamente anda con el frasquito de agua en la mano, le produce una enfermedad psicológica que se llama potomanía. Es falta de tener el agua. Le produce lo mismo que cuando usted deja el celular en la casa. Se siente incompleto, se siente que le falta media vida, se siente todo. Lo mismo le pasa cuando no tiene el agua. Y el otro problema es que se va acumulando paulatinamente entre la piel y el músculo y va formando, usted se va engordando falsamente. Es un engordamiento falso que se parece a una inflamación. Si usted hunde el dedo, forma un hoyo y cuando retira el dedo, el hoyo va saliendo. Entonces, el problema no es lo que entre al organismo. El problema es que entre en exceso. Si usted toma cafecito normal, nunca va a tener una enfermedad. Y lo otro más grave es que todos somos muy vivos. Los civilizados, los indígenas, un peligro grandísimo tomar viaje de apartamento porque los mamos taitas que vienen ni son mamos ni son taitas. Son indígenas vivos que vienen a llenar su bolsillo a causa de su salud. Todos los días hay gente intoxicada por yagé, que tomado por un indígena. Hay indígenas que solamente tienen citas para tomar yagé para el año 2026. El 25 ya lo tienen todo lleno. Entonces viene el problema de el comercio fraudulento. Recuerden el NONI.
vino a 150.000 la botella. Hoy vale 5.000 pesos y le enciman 2 cajas de concha náctar y 3 de baba de caracol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que querían es plata. Y hacen esas pirámides en la base un montón de gente boba, como los vendedores de Herbalife, que es un peligro. Y arriba, el que se inventó la cosa, cuyo único trabajo es ver cada medio segundo cuántos millones de dólares le entraron a su cuenta. Entonces, estos problemas hacen que sean más los que viven de las enfermedades que los que se mueren por enfermedades. Y esto exige que haya una reglamentación. Y todo el mundo se ha tratado de hacer una reglamentación. La reglamentación más fácil del mundo es la FDA de Estados Unidos. Allá no le exigen casi nada para darle un registro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si hay una queja, usted la paga. Y son multas que pueden quebrar a un laboratorio y lo pueden quebrar en todo el mundo. Y lo malo es que para usted poder hacer una reclamación, tiene que pagar primero. En cambio, en Colombia, que es la reglamentación de las más exigentes en Latinoamérica, las multas son bobaitas. A mí me tocó quitarle el registro Amparo Grisales por robar a la gente y la multa fue que recogiera todos los productos y pagara 2.000 millones de pesos. Eso ya se las había ganado hace muchísimo tiempo. Y ellos se hacen los quebrados como el de, ¿recuerdan Reduz Fast Fast que salía con un tronco de grasa que quitaba y enflaquecían un ya? Se hizo el quebrado y no pagó la multa de 1.000 millones de pesos. Mientras tanto, él se mandó a hacer un carro particular. Bueno, debido a todo esto, se vino entonces la necesidad de hacer una reglamentación. Ahora, las plantas medicinales son usadas por cualquier boda. Va uno a una fiesta y dice, tengo un dulcecito aquí. No falta quien le diga, tómate una bebida de tal cosa. Pero no sabe cómo hacer esa bebida ni cómo efectos secundarios puede tener esa tal cosa. La automedicación es muy peligrosa porque usted puede decirle a alguien que le duele la cabeza y le manda una planta como la que se llama acetaminofén, que en 2 minutos le quita el dolor de cabeza. Pero que ese dolor de cabeza puede ser síntoma de algo. Puede ser que le vaya a dar un aneurisma o puede ser que le vaya a dar otra enfermedad grave. Entonces lo que hace es quitar el síntoma y la enfermedad grave viene. Entonces necesitamos que haya una reglamentación muy seria. La otra es que conozcamos la planta muy bien conocida. En el libro tienen esta planta que se llama marrullo blanco, una lamiácea que es excelente contra todo tipo de gripas, catarros. Si usted acostumbra a tomar marrullo blanco, la planta, nunca le va a dar una gripa, ni un catarro, ni un problema bronquial de estos que no son muy graves. Pero en todas partes de Colombia tenemos esta otra planta que es una asterácea que por tener flores blancas, pelos blancos,
se le llama también marrullo blanco. Entonces, cuando usted va a la placita de flores a que le vendan marrullo blanco, no le venden la miácea, sino que le venden la asterácea. Y esa asterácea actúa en el hígado, evitando que, haciendo que se produzca mucha bilirrubina y evitando que esa bilirrubina sea expulsada. Entonces a usted le va dando berraquera, terería y que quiere matar y comer del muerto por el exceso de bilirrubina que tienen en el organismo. ¿Han escuchado la canción? Se me subió la bilirrubina cuando peleó con la novia, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer muy bien la planta porque es una de las eh, condiciones esenciales y está indicado en el libro. Hagámosle propaganda. Felipe se convirtió en mi manager. Bueno, eh, el aseo para tratar las plantas debe ser estricto, demasiado estricto, porque las plantas, una vez cortadas de la planta madre, son muy ávidas de absorber contaminaciones, principalmente contaminaciones atmosféricas. No se puede preparar plantas medicinales como esta señora en el Chocó, que las prepara con su hijo viendo televisor, el hijo haciendo bolitas y lanzándolas. Uno no sabe si cayeron en la planta. Ella completamente descansa, a lo mejor sin coquitos y sin nada, charco por todas partes. Entonces de ahí está saliendo mucha contaminación que es absorbida por las plantas. Así sería muy efectivo para producir la pócima de amor llamada agua de las tres cañadas, ¿cierto? La forma como está ahí. Bueno, debido a esto, el Ministerio de Salud, toda la historia está en el libro, por eso hablemos rápido. El Ministerio de Salud comenzó a tratar de poner orden en el uso de las plantas usadas para hacer productos fitoterapéuticos. Desde 1990 comenzó más o menos lucha del Ministerio de Salud para tratar de hacer un control de las plantas, pero como siempre lo hacían con personal político que nunca tenían conocimiento de esto, o el centralismo bogotano, que aunque tuvieran conocimiento, no le prestaban atención al problema. En 1994, a partir de ese momento me volví yerbatero. El Ministerio de Salud hizo un contrato con la Facultad de Química Farmacéutica para hacer un un reglamento de estas plantas. Y hablando de yerbatero, la Organización Mundial de la Salud dice que se debe respetar a los yerbateros, porque ya la Organización Mundial de la Salud vio que las plantas sí son eficaces, seguras y de bajo costo, y dijo que de ahora en adelante los llamáramos sabedores o conocedores. Sabedores de plantas medicinales porque saben para qué sirve y conocedores porque saben cuál es la planta que sirve.
En este convenio que se hizo con todo lo que tuviera que ver con plantas medicinales, campesinos, agricultores, vendedores en las placitas de mercado, en las tiendas, en las casetas, y sacamos digo, porque me invitó la doctora Rosalba Alzate, que era la decana en esa época, a que hiciera como botánico parte de este grupo. Y se hizo una reglamentación que duró hasta hace poco, hasta hace 2 o 3 años. Una reglamentación en la cual hay normas en los casos de producción, envase, expendio, comercialización, importación, exportación, todo lo que tuviera que ver con plantas medicinales está en ese reglamento que era el decreto 2266, y en ese reglamento, como los únicos herbarios serios, era el herbario, pues todos los herbarios eran serios, pero en el caso de plantas medicinales, el herbario de la Universidad Nacional, el herbario nacional colombiano y el herbario de nuestra universidad, y entonces no se aceptaban registros para que atestiguaran que esa era la planta, sino de estos dos herbarios. Infortunadamente, como ahí hay mucho juego político y el juego político va de manos con el económico, cambiaron eso y cualquier herbario puede en este momento dar el certificado, pero se ha visto la cantidad de chanchullos que hay, que se está tratando de sacar otro reglamento para poner únicamente a los dos herbarios antiguos, o al menos herbarios donde hagan trabajos y publicaciones en revistas serias sobre plantas medicinales, porque esto se volvió un despelote grande. Le mandan al INVIMA, yo ya me retiré, pero todavía me consultan. Dejando la modestia aparte, yo fui con mi señora a Bogotá, fuimos al INVIMA y los jefes, profesor, lo necesitamos a usted otra vez aquí. Véngase para acá que mándeme la hoja de vida rapidito. En ese decreto se comenzó a hacer el listado de plantas medicinales, que era un listado comprobado de que la planta servía para alguna cosa y que no tenía problema. Y esas plantas que eran aprobadas para el listado pasaban a ser aceptadas para el Vademecum colombiano de plantas medicinales, que es un libro en el cual se hace la descripción de todas estas plantas. Entonces, compañeros nosotros, hizo una publicación, hizo un artículo que no habían plantas aprobadas, que todas eran plantas aceptadas. Y hay las dos cosas, dependiendo de lo que uno hable. Aprobadas son las plantas que van para el listado, que uno las estudia todas y le presenta a la comisión revisora. Estas plantas sirven. La comisión revisora, con base en el número de artículos publicados para cada planta y muchas cosas que se tienen, acepta para el Vademecum. Entonces hay aprobadas para el listado y hay aceptadas para que salgan en el Vademecum. Y el Vademecum es el
la publicación oficial de que salgan estas plantas. ¿Qué pasa? En la comisión revisora, ahora me disculpan, yo no sé, solo sé que nada sé, pero debido al despelote se están aceptando un montón de plantas que ni las conocemos. Plantas que están en los libros de Europa, plantas que están en Estados Unidos, pero que aquí en Colombia no han sido introducidas ni las conocemos, ni nadie ha traído las semillas así sean escondidas en el bolsillo, las ha sembrado, o por lo menos que se sepa. Y entonces, miren, hay muchas explicaciones sobre el número de plantas que hay en el mundo. Unos dicen que son 500, otros que 300, un colega dice que son 350, sea el número que sea, más o menos el 10% de esas plantas se ha comprobado que son medicinales. Si aceptamos que en Colombia hay 50.000 especies, hay 5.000 especies que son medicinales. Si no aceptamos eso, sino que aceptamos la teoría de que apenas hay 30.000 especies, en Colombia hay 3.000 especies. Nos vanagloriamos de tener la segunda megadiversidad biológica del mundo después de Brasil. Yo personalmente creo que somos los primeros, porque Colombia cabe 10 veces en Brasil. Entonces, si en todo el territorio de Brasil hay alrededor de 25.000 plantas, en Colombia tenemos alrededor de 28.000 plantas, que es lo que dice Galeano. O sea que nosotros estamos por encima de Brasil, porque cabemos 10 veces en Brasil. Y en esa proporción, observen ustedes, las plantas silvestres, o al menos espontáneas, que hay en el país, están muy por debajo de las especies introducidas. Hay solamente 36 silvestres, mientras que introducidas hay 58 más 39 que no conocemos de dónde diablos salieron. Entonces, con esta diferencia tan grande, necesitamos que los colombianos conozcamos nuestras plantas medicinales y es una de esta primera publicación, porque ya viene otra que no me deja dormir, que es publicar las medicinas, pero únicamente silvestres, porque aquí están mezcladas silvestres con introducidas. Y la idea mía es, así sea por mis trabajos de etnobotánica, publicar solamente las silvestres, que yo sé que el herbario me va a dar una ayuda muy grande, porque en el herbario es donde se sabe cuáles en realidad son silvestres y cuáles son las que han entrado aquí. En esa publicación que está ahí gordita, de 3 kilos y 1.000 páginas, todo lo que hay ahí es correcto. Es cierto porque está basado en la información campesina, en la información de las negritudes, en la información de las señoras y señores de los barrios marginados de muchos pueblos y algo más porque todas, ustedes van a ver al final, todas tienen trabajos científicos publicados
en estas bases de datos, que son bases de datos de revistas indexadas, es decir, revistas que para que le publiquen a usted un artículo, tiene que ser una revista extremadamente buena y comprobada y aceptada en muchos países por los sistemas de regulación. Entonces, lo que hay ahí, todo el mundo se equivoca, ¿cierto? Pero lo que hay ahí, hay un 99% de garantía de que de verdad sirve y que si la toma, como se dice ahí, no se va a enfermar. Entonces, por eso, en este libro, ustedes van a encontrar los usos etnobotánicos, porque muchas de estas plantas sirven para enhierbar, otras sirven para hacer cables, otras sirven, tienen muchos usos, no solamente medicinal, sino otro. La información botánica y la información de los términos botánicos y terapéuticos. La descripción e ilustración de las plantas, que es otra cosa que si ustedes miran esos dibujos, inmediatamente dicen, ah, esta planta es fulana de tal, porque quedaron sumamente bonitos y sumamente parecidos a la planta natural, ¿cierto? Entonces, eso le da información. Está la normatividad colombiana que nos dice en Colombia para qué fue aprobada la planta, cómo se debe preparar y cómo se debe vender. Sí, con prescripción médica o con venta libre. Está toda la información terapéutica reportada en la bibliografía. Cuando usted toma una planta X y va donde el médico, le dice, no siga tomando eso porque es veneno. Doctor, doctora, y usted sabe cómo es veneno, porque eso no ha sido estudiado. Entonces le muestran la página donde está toda la información y no todas, porque estas revistas son muy caras, carísimas, ultra caras de consultar aquí, porque todavía lo malo de qué es no estar en ella. Aquí todavía tengo un poquito de rosca en la biblioteca y me dejan consultar algunas bases. Y como todavía soy Universidad de Antioquia, entonces todavía me permiten, pero son sumamente caras y en la consulta en las bases de datos de revistas. Está la información de toxicidad, si la hay, y cuando hay toxicidad se indica por qué hay esa toxicidad. Están las formas como se usan en medicina tradicional y como se usan en presentaciones eh, farmacológicas. Hay, hay las formas caseras, que ninguna forma casera ha sido aprobada ahora en Colombia, porque lo que se está probando es para fabricar compuestos fitoterapéuticos, no para venta por el pueblo, que es otra idea que se tiene, y tampoco para venta. Que quiero subir esto, pero no se me sube. Desde aquí, todo ese párrafo. Que los computadores todavía me comen a mí. Yo soy cavernícola de esta tecnología. Bueno,
Hay unos índices que permiten la ubicación de una planta por el método, por el nombre común, los nombres, porque es algo muy importante, porque una planta no solamente tiene un solo nombre, sino que una planta tiene muchos nombres comunes que pueden prestarse a error. Les mostré la diapositiva sobre el marrubio blanco medicinal y el marrubio blanco tóxico. Hay índices que nos permiten la enfermedad. Usted no tiene que leerse todo el libro para saber para qué sirve, sino que en la parte posterior del libro, perdón, con calma, cuidado, profe, me lo daña porque me tiene que devolver la plata, ¿cierto? Tiene unos glosarios, por ejemplo, si usted quiere saber qué sirve para la artritis, hay como 100 páginas donde le habla qué plantas puede utilizar para artritis. No tiene que coger página por página para buscar su enfermedad. Esta última parte no la hice yo, la hizo publicaciones. Merecen un beso, yo no sé dónde, pero lo merecen. Porque salvaron lo que usted quiera, una enfermedad, apetito, estimulante del apetito. Hay un montón de páginas también. Hay otras que no tienen sino una sola página porque no hay sino una sola planta que se ha comprobado que sirve para eso. Como este bizcochito no me acosa, yo pienso que es que... ¿ah? ¿Cómo pongo la otra conferencia? Sí, porque este yo creo que te acabo ahí. No. No, más abajo esa ya. Ahí, aquí, en esta aquí. Bueno, a mí me gustan mucho los calanchos, porque estos calanchos no son de nosotros. Estos calanchos son traídos del Sahara, pero ya están nacionalizados, digamos así. Lo trajeron los caucheros del Amazonas. Por eso mucha gente cree que el origen es amazónico, que lo traían los negros para todas sus enfermedades, para todos sus problemas que tienen. Y este calanchoes tienen un efecto grandísimo. La normatividad aprueba todos los efectos que tiene la planta basado en el uso tradicional. Hasta ahora solamente hay un producto fitoterapéutico que está a la venta y que está mal obtenido, porque al que sabía de eso le pasó lo mismo que al de la aspirina. Lo dio a conocer y hicieron un fitoterapéutico que lo está volviendo ultramillonario. Bueno, fue introducido como un producto o fue aprobado como un producto fitoterapéutico, o sea que la gente viene utilizando hace años y años y años y lo ha pasado de generación en generación. Y como producto fitoterapéutico internacional, porque o importado, porque en todos los países del mundo donde hay calanchoes, los utilizan para lo mismo
en la parte tradicional. El más efectivo es el que está. Estas son plantas de mi esposa que no me las dejan ni tocar. Son la lengua de suegra o mala madre, que hay dos variedades. Una que es completamente simple, pero sigue siendo Kalanchoe gastoboniare, y hay otra mala madre que tiene estas pintas en toda la hoja que la hacen más efectiva porque estas pintas son carotenoides y la planta de por sí es antioxidante. Y los carotenoides son antioxidantes. Y como no tiene uno solo en un montón, entonces es ultra antioxidante. Entonces, estas plantas hacen una especie de quimioterapia. Bueno, fuera de eso, de los carotenoides tienen un compuesto que llaman bufanólidos, que originalmente fueron sacados de la piel de los sapos y por eso bufanólidos. Ese es un compuesto que hace una especie de quimioterapia con las células cancerígenas. Las células cancerígenas son células oxidadas, o sea que por algún químico o por alguna cosa perdieron electrones. Y estos carotenoides y bufanólidos se van junticos, envuelven las células y le suministran los electrones que habían perdido y tiene la garantía de que no produce efectos secundarios negativos, como la quimioterapia que le tumba el pelo, lo hace vomitar y después de varias sesiones de quimioterapia se le llena la boca de glándulas de llagas que son producidas por un hongo que por la tráquea se va a los pulmones y cuando llega al pulmón, si no hizo testamento, los hijos se van a matar por la herencia. Entonces no produce eso y la persona se alivia. Sirve para prevenir. Cuando una persona afortunadamente es curada de cáncer por quimioterapia, con el tiempo le vuelve. Y más grave, que ahí sí se lo lleva. Estos calanchoes le sirven como preventivo. Continuamente, cuando usted los toma de vez en cuando, y cuando uno no tiene cáncer, de vez en cuando puede tomar calanchoe. Y algo muy bueno, si no le gustan las bebidas, usted lo puede partir y echárselo a la ensalada en vez de vinagreta, porque ellos son en la noche que están tomando CO2, lo mezclan con el agua, en la noche son ácidos. En la mañana son ácidos porque producen gas carbónico con esa CO2 de la atmósfera y el agua. En la mañana comienzan a utilizar ese gas carbónico, lo llevan para todas las fábricas de la hoja y entonces de la planta es simple. Pero entre las 11:30 y las 2:30, la planta es agridulce, un sabor muy, muy, muy bueno. Entonces lo puede picar y echárselo a la ensalada sin necesidad de vinagreta y le va a producir el mismo efecto. Tiene otra calanchoe muy efectivo que de por sí tiene las manchitas que llama madre de miles. La madre, los hijos los producen únicamente en la parte final, en el ápice de la hoja y después los bota, por eso se llama la madre, porque bota los hijos. Este se llama madre de miles porque en todos los dientes produce hijos. En todos los dientecitos de la hoja produce hijos y se riega por toda parte. Y esta otra llamada mala madre, madre de miles de hoja ancha,
También todos los hijos los ven aquí, los producen en el borde de la hoja, pero no tienen las manchas de carotenoides. Antiguamente, o todavía, se pensaban que eran la misma especie, pero con esta nueva metodología de clasificación se vio que son que esta de aquí es un híbrido de esta con otro. Y le dio un nombre que los que sabemos un poquititico de taxonomía sabemos que no es válido, porque lo llamó Kalanchoe laetevirens. Y si es un híbrido, debiera de ser Kalanchoe por el epíteto de donde él cree que apareció. No le puede dar el nombre como si fuera una especie reconocida. Todos estos calanchoes y este de aquí, si Felipe me hace caso de que la sembremos aquí, es la colombiana o libertadora. Calanchoe pinnatus. Se llama colombiana o libertadora porque todos los soldados de la independencia colombiana la mantenían en su mochila para hacer emplastos y ponérselos donde tenían heridas porque les quita el olor, el dolor de la herida y se la sana porque la masticaban y les quitaba los dolores. Cuando nosotros estábamos jóvenes, la metíamos dentro del libro pensando que si retoñaba, aunque no estuviéramos, ganábamos el año. Porque los maestros se equivocaban leyendo las brutalidades que uno decía. Me falta, no me pasé. Bueno, y esta, no, primero eran todas las mujeres y ahora son mujeres y hombres que sufren mucho de migraña, masticando todos los días un pedacito no mayor de un pulgar de la hoja, masticándolo en la mañana y en la tarde y tragando, comiéndoselo, la migraña se va yendo, se va yendo, se va yendo, hasta que después de un año ya no siente ninguna enfermedad. Bueno, eso era. Aquí hay unas cosas de explicaciones. Hay una cosa. Están asustando mucho a las mujeres, sobre todo este ministro, las mujeres que tienen cáncer de mama. Dice algo muy cierto, pero no es para asustar ni para cundir el pánico. Él dice que los mastólogos, por ganar plata, hacen operaciones de mama y que la mujer que ha sido operada de todas formas se muere. Si se muere no es por la operación, se muere es por la quimioterapia que le hicieron. Cuando ustedes les digan que tienen cáncer y que hay que hacerle quimioterapia, un momento, señor, yo tomo calanchos y después vuelvo. Quisiera que se iba a morir, de pronto se muere. Pero con seguridad que el calanchoe le va a dar por lo menos una esperanza de que va a poder vivir. Y tenemos una planta colombiana que logré que la metieran ahí, que es la damiana. La utilizan todos los indígenas para aumentar la libido de las mujeres. Cuando usted va a un centro comercial, ve esas peladitas con ojos torres que muestran hasta la estrella mayor y ahora con la blusa que es un brasier de encaje,
Y llega uno todo emocionado a la casa, mi hijo, no que tengo dolor de cabeza. Tómese esto, tomémonos esto. Amor, venga que ya le cambié sábanas a la cama. Pero tiene que ser muy responsable. Y resulta que esta Damiana, lo que aumenta la libido es las flores, pero las hojas sirven contra todo tipo de enfermedad prácticamente. Eso sí es una panacea. Sirve especialmente contra el cáncer de mama y sirve para prevenir el cáncer de mama. Los estrógenos en las mujeres que todavía no son menopáusicas se producen en los ovarios, pero cuando son menopáusicas se producen en todos los tejidos adiposos, principalmente en la mama. Y esos estrógenos abundantísimos en la mama son los que hacen que se produzca el cáncer de mama. Usted puede prevenir el cáncer consumiéndolo para que cuando sea menopáusica, sus mamas, el tejido adiposo de sus mamas no produzcan tanto estrógeno. Y cuando ya tiene la menopausia, para que el estrógeno sea producido al mínimo. Entonces, con estas cosas, creo yo, algún día no vamos a necesitar ir donde el médico, sino que prevenimos todo lo que sí, ya son. Muchas gracias. Las preguntas son afuera. Profe, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces un fuerte aplauso al profe. Gracias, profe. Vamos a continuar entonces con la siguiente charla. Es un poco más breve y al final vamos a tener, gracias, profe. Vamos a tener un espacio de preguntas y recuerden que al final tenemos el stand de la editorial de la Universidad de Antioquia para quienes quieran adquirir el libro que está aquí hoy con un 25% de descuento por ser un espacio especial. Entonces invitamos a la siguiente charla, el herbario como base para el conocimiento y divulgación de las plantas medicinales. Nos acompaña entonces Felipe Alfonso Cardona Naranjo, biólogo y magíster de la Universidad de Antioquia, director del herbario de la Universidad de Antioquia desde el 2006, presidente de la Asociación Colombiana de Herbarios 2017-2011 y 2015-2023. Profe, bienvenido. Gracias. Bueno, les voy a hablar sobre la casa de Ramiro durante 18 años o un poquito más aquí en la universidad. Y que en parte pues nosotros somos como herederos de Ramiro y otros botánicos que formaron esta escuela, que era una escuela bastante fortalecida a nivel nacional. Básicamente pues les quiero contar en qué consiste el herbario, cuál es su importancia y cuál es el impacto pues, o porque es la base del conocimiento que nos estaba compartiendo Ramiro hace un momento. El herbario fue fundado por un indonés, Soyarto, que fue el profesor de Ramiro y tal vez en buena parte lo inspiró porque Soyarto trabajaba y trabaja todavía en la parte farmacéutica y es una persona muy importante en este tema pues, del estudio de la farmacia. El herbario lo fundó en el año 69 y obviamente pues, se constituyó como el centro de conocimiento de la flora del departamento de Antioquia, como la manera de hacer el inventario de nuestro departamento y reconocer esa riqueza que tenemos, que todavía está por explorar, pues en buena parte, pero sí se ha hecho mucho enriquecimiento de esa exploración. Como sé que aquí hay un público muy variado, pues básicamente quería contarles que los herbarios son como una biblioteca de plantas y que nacieron tal vez a partir de una necesidad de descubrimiento de muchas plantas o mucha diversidad
en las expediciones a Asia o también a América, en vista de que ya no cabían en los jardines botánicos las colecciones y se empezaron a hacer este tipo de montajes de plantas en libros para posteriormente pues pasar a allá gabinetes o gabinetes de curiosidades como lo hacían los naturalistas pues que coleccionaban, ¿cierto? Eso básicamente fue la historia del herbario. Nuestro herbario tiene estas colecciones, espera un momentico, yo quito esto de aquí. Estas son las colecciones del herbario que tenemos. El herbario de la Universidad de Antioquia es el segundo herbario a nivel nacional en número de especímenes y es un herbario que es súper importante porque tiene un nivel de curatoría muy alto y eso es lo que le da un valor grande. Tenemos estos grupos de organismos que son las algas, los hongos y los líquenes que no pertenecen al reino pues, de las plantas como tal, pero tradicionalmente son organismos que se han almacenado en las colecciones biológicas de herbarios y que se mantienen ahí, ¿cierto? Por tradición. Y no, obviamente no tenemos todos los hongos hay mucha variedad de hongos, pero este tipo de hongos, o que llamamos macrohongos, son los que se depositan en los herbarios, igual también este tipo de algas, ¿cierto? Tenemos lo que llamamos musgos, que técnicamente se llaman briofitas, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, que son las plantas con flores. Estos grupos son los que conforman pues como la colección del herbario. Y hay unas colecciones de apoyo, accesorias o complementarias al herbario, que es la carpoteca, que son los carpoteca y espermoteca, que son las semillas y los frutos, que hacen parte de la colección también de referencia para estudiar la diversidad. Muestras en líquido, hay grupos de plantas que es muy importante tener muestras en líquido, en especial, por ejemplo, las orquídeas, entonces hay muchas muestras en líquido. Ahora también se tienen muestras de tejidos, que es para hacer estudios de ADN, aunque las muestras de herbario antiguas sirven por procesos químicos, por la fumigación o porque son tratadas con alcohol o formol, se degrada el ADN, entonces actualmente ya se cogen muestras aparte y se guardan separaditas para que el ADN no se degrade y se pueda utilizar. Y también muestras, algunas muestras de fósiles y una colección también, una palinoteca que fue en parte herencia del profesor Ramiro, que también trabaja el tema de la palinología. Esto es más o menos un porcentaje de lo que tenemos, angiospermas, obviamente plantas con flores, sobre todo Colombia como un país tropical es muy rico y muy diverso en plantas con flores. Los otros grupos son los helechos, los briofitos, los hongos, y las colecciones más pequeñas pues son los líquenes, las algas, y pues se me olvidó. Y las gimnospermas, obviamente que no, pues no somos un país de gimnospermas, aunque tenemos algunas especies. En esa documentación del herbario, nosotros tenemos entonces 37.000 especímenes al día de hoy. Esos especímenes no son especies, ¿cierto? Son especímenes. O sea, piezas como estas que ustedes están viendo ahí, que son la parte principal de la colección, y así es como se preservan las muestras de las plantas, pero esos 236.000 especímenes representan más o menos 12.000 especies. Y de esas 12.000 especies en Antioquia tenemos alrededor de 9.000, ¿cierto? Ramiro mencionaba ahorita, son en el catálogo de Flora de Colombia son más o menos, cuando se publicó, entre 26 y 27.000 especies, o sea que tenemos más de una tercera parte de la flora de Colombia por la riqueza geográfica pues, y de relieves que tenemos y los diferentes pues, ecosistemas, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué es importante el herbario? No solamente para el trabajo de Ramiro, sino para el trabajo de muchas áreas: la química, la fitoquímica, la farmacología, la etnobotánica, la medicina, ¿cierto? La industria, la producción de aceites esenciales. ¿Por qué? Porque somos la base del conocimiento. Si una planta no tiene nombre, no se puede transmitir ni se puede conocer. Si yo no tengo el nombre científico, que es el nombre lineal, ¿no? Ese nombre binomial que de pronto todos se acuerdan, si ese nombre no está, no lo podemos comunicar, ¿no? Si sea en inglés, en chino, en ruso, tiene que ser ese nombre, ¿cierto? Por lo mismo que mencionaba Ramiro ahorita, de los nombres comunes o vulgares, son confusos y usted se puede estar tomando un veneno en lugar de estarse tomando una medicina. Entonces, por eso es la base.
Por eso yo digo que son el alma de la investigación botánica y que son la evidencia documental. Todas esas muestras que mostraba Ramiro ahorita y la base de como él inició ese conocimiento, pues lo primero que hay que hacer es cómo se llama esta planta y cuál es el nombre científico, ¿cierto? Eso es la base. Entonces, por eso es que radica la importancia del herbario y todo ese apoyo documental que se da a partir de ahí, de los especímenes y de otra serie de apoyos que tenemos, pues, de proyectar el herbario. El herbario en el portal universitario, tenemos ese privilegio porque ojalá todas las colecciones biológicas de la universidad tuvieran, o los laboratorios de investigación tuvieran un espacio en el portal. Tenemos un espacio que tiene esas pestañas. De pronto aquí las que se les puede dar más relevancia es la base de datos. Esa base de datos es una base de datos que tiene la lista de especímenes de las diferentes familias botánicas que tenemos en el herbario, documentadas, pero también tiene filtros uno puede, por ejemplo, filtrar localidades. Yo quiero saber qué hay en el herbario de mi municipio y ahí se puede filtrar, ¿cierto? Actualmente, esto no es la única herramienta, pues hay muchos herbarios digitales, pero esto es un complemento y es muy importante para el departamento de Antioquia porque con toda seguridad, donde mejor está documentada la flora de Antioquia es en el herbario de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces es una base de datos útil que puede servir para muchos propósitos, depende de lo que yo esté buscando. Y también la base de datos es un insumo para yo hacer proyecciones de cómo está mi trabajo. Por ejemplo, aquí en los colores más subidos se ve la cantidad de especímenes que tenemos. Obviamente, como se ve ahí, Antioquia, ¿cierto? Antioquia, Chocó, Santander, Caldas, y en el departamento también se puede ver que municipios pues están obviamente Medellín, Anorí, Amalfi, por aquí Urrao y Sonsón, ¿cierto? De ahí es donde tenemos más muestras, pero igual tenemos pues de todo el departamento. Eso nos permite también proyectar dónde es que tenemos que ir a buscar más muestras. Por ejemplo, esta zona de acá que es el Atrato Medio, sería el sitio súper importante para hacer la exploración y además por las características de esa región geográfica sería muy importante, pues todo el tiempo estamos encontrando especies nuevas. Y la otra pestañita que también es muy interesante son las publicaciones, que estas publicaciones están disponibles ahí para descargar. Hay publicaciones de flora general y hay publicaciones que son fuente del conocimiento de Ramiro, que es esta de plantas medicinales del oriente antioqueño y este de los corregimientos de Medellín, que básicamente fueron libros generados a partir de entrevistas con comunidades, sobre todo campesinas, que tienen conocimiento sobre las plantas medicinales. Está disponible y pueden descargar pues esos libros desde accediendo a lo del herbario. ¿Qué genera un herbario? Los catálogos, o sea, primero las listas, ¿cierto? Las listas generales. Entonces, aquí tenemos dos listas muy generales. Primero surgió el catálogo de las plantas vasculares de Antioquia, ¿cierto? Y después de plantas y líquenes de Colombia. ¿Esto qué son? Simples listados con una localidad específica, de qué región son y el nombre científico. Pero eso dando pie a otras cosas que se van generando ya con más detalle del conocimiento de la flora, que son guías regionales que van permitiendo ya tener más detalle y más ilustradas, por ejemplo, en este caso con la fotografía de la flora que tenemos y además también de usos, que eso va dando una aproximación a todo el tema también del conocimiento tradicional que tienen las comunidades. Aquí hay más ejemplos, aquí están los libros que les mencionaba de Ramiro. Esta flora, por ejemplo, es súper importante en Medellín y sus alrededores porque tiene muchas especies que están aquí en el Parque Arvie, en el occidente, y que es una fuente de consulta súper importante. Y estas, que son plantas medicinales, que como mencionaba ahorita, la mayoría son introducidas seguramente por los españoles y que los campesinos quedaron con ese legado, ¿cierto? Y una cosa muy bonita que le dio el aporte y que de pronto hace que yo esté aquí hablando al lado de Ramiro sobre pues con lo del libro, porque yo decía, yo por qué voy a hablar si es que el tema es de Ramiro y quiero acabar rápido porque sé que le quieren preguntar muchas cosas a Ramiro, es que las ilustraciones hacen parte muy importante
del estudio de la botánica y de la historia de la botánica y de la humanidad, ¿cierto? La forma de expresarlo. Lo que hay en este libro es precisamente eso que decía John Ray ahí, ¿cierto? Una historia de las plantas sin figuras es como un libro de geografía sin mapas. Súper acertado pues esta cita. Y también Cuvier decía que sin el arte del dibujo, el desarrollo de la historia natural habría sido imposible. Mutis también tenía ese mismo pensamiento y por eso fue que Mutis se centró tanto en las ilustraciones, más que en las descripciones. El trabajo de Mutis se centró mucho. Y quería pues pasar un poquito como a la historia de la humanidad, que siempre ha estado centrada en ilustrar, ¿cierto? En mostrar de una manera de iconografías su relación con la naturaleza. Las cuevas de Altamira, que son súper famosas, ¿cierto? Y que datan de 15.000 años. Pero resulta que estas que apenas las estamos descubriendo nosotros, o al menos les estamos dando valor, parece que tienen entre 16.000 y 19.000 años de historia. O sea, son más antiguas, de historia no de estar ahí, que las mismas cuevas de Altamira. Y las tenemos pues aquí en San José del Guaviare y en la Serranía de la Lindosa en Chiribiquete, para que sepan lo que tenemos, ¿cierto? Y ahí lo que se está viendo es un montón de relaciones de los seres humanos con su entorno, con la comida, con el cultivo, con las plantas, porque ahí hay plantas que, pues diría yo que esto parece maíz, pues puede que esté diciendo bobadas yo, pero, pero ahí están, ¿cierto? Y por ejemplo la parma datilera, también en las culturas egipcias, en las tumbas, la importancia de las plantas con los seres humanos. Teofrastos, que es nuestro, como el botánico de referencia, o al menos de la cultura occidental, ¿cierto? Este es el que nosotros llamamos el padre de la botánica, ilustraciones de sus publicaciones. Esta la llamaron la primer pieza botánica maestral, pues, que tiene una composición muy importante, no solamente de una planta, sino como del entorno y del ecosistema como tal. Y a partir del descubrimiento de América, empezaron a aparecer plantas americanas en la ilustración. Por ejemplo, esta piña, que es una ilustración muy básica, pero igual fueron de las primeras obras hechas por españoles, donde ya empiezan a aparecer plantas americanas en las ilustraciones. Y obviamente la expedición de Mutis, ¿cierto? Donde se reconoce pues una obra pictórica pues, y de iconografía muy importante. Estos son los antecesores de lo que se publica ahora en botánica, inclusive con el mismo formato de plantas medicinales, donde se tienen descripciones de las plantas, la distribución y acompañada obviamente de una ilustración que ha sido súper importante. No traje más ilustraciones del libro como tal, porque pensé que Ramiro las iba a mostrar, ¿cierto? Pero bueno, ahí está el libro para que las vean. Igual aquí hay, por ejemplo, unas ilustraciones que son divulgativas y que nacieron a partir del trabajo de Ramiro también en el herbario. Este tipo de ilustración se usa para libros medicinales o divulgativos, de enseñanza, pero este tipo de ilustración es el que nosotros usamos por ejemplo, para las especies nuevas, que es ilustración a tinta, ¿cierto? Aquí tenemos una afelandra, que es una ilustración de los libros de Mutis, que es de una de las que me parece más bonitas, y estas son con fines didácticos, ¿cierto? Aquí tenemos una de las ilustradoras que teníamos en el herbario, que nos acompañó un tiempo con un trabajo muy bonito. Y estas personas son las personas que ilustraron, los 5 ilustradores que aparecen en el libro, que apoyaron pues a través del tiempo, primero Gloria Mora y Consuelo García, que estuvieron un buen tiempo en el herbario, ya hace ratico pues se pensionaron, y después llegó Adriana Sanín, posteriormente Diego y Ana Cristina Pareja, que están allí atrás sentados, que son súper talentosos y son pues como los ilustradores que tenemos actualmente y que están apoyando este tipo de actividades en el herbario y en la divulgación. Muchas gracias. Muchas gracias a los profes. Tenemos 10, 15 minuticos para preguntas, entonces invitamos al profe
a los dos profes que se ubiquen aquí por un momentico. Las personas que quieran realizar alguna pregunta muy brevemente, podemos levantar la mano y se les prestará el micrófono. Por favor, en el micrófono para que quede la pregunta en la transmisión y vamos pues rotando el micrófono. Buenos días. Yo quisiera preguntar sobre el Calanchoe porque tengo una persona conocida saliendo de quimioterapia por un tumor en el cerebro y pues le regalé el libro también como para que la tenga como base, a ver qué recomendación me puedes brindar al respecto. Cuando hay tumores en el cerebro, ya se complica un poquito por la operación, si lo operaron. Afortunadamente un compañero mío, químico farmacéutico, que también era de la comisión asesora del INVIMA, de un momento a otro le dio y lo operaron y lo más grave fue que le hicieron quimioterapia. Y una vez que se hace la quimioterapia en el cerebro, como se hieren muchas partes aledañas, cualquier medicina, sea natural o sea alopática, ya es un poquito difícil de que obre. Lo único que le puede hacer es darle calidad de vida, porque sí le quita los dolores, sí le quita muchos efectos que da el cáncer, pero como decir, infortunadamente, que va a llegar a curarse es muy difícil, pero no imposible. Buenos días. Mi nombre es Mauricio Rojas, químico farmacéutico. Tengo una preguntita, no sé cuál de los dos. Hablando de las plantas foráneas, por decir la Artemisia annua, ¿sí? Que es una planta pues que no está incluida dentro de las plantas, el listado de plantas aprobados en Colombia. ¿Cómo sería el proceso o cuáles son los procedimientos para uno poder aprovechar esta planta que es europea, creo, o asiática, y que se pudiera pues trabajar acá? En el libro está citado el decreto que reemplazó al 2266. Creo que es el 15. ¿Cuál? Sí, ahí está citado en el libro y ahí están todas las instrucciones. Usted no tiene que hacer lo que hacen la mayoría de la gente que pagan abogado, pagan por fuera un montón de plata, sino seguir paso por paso las instrucciones muy claro y usted lo que tiene que hacer es prácticamente rellenar y mandarlo. Y ah, poner los artículos que sean bien, que sean casi de esas bases que le mostré y si es buena su información, se la prueba. Si es para un producto fitoterapéutico. Infortunadamente, el INVIMA, sea o no sea, para producto fitoterapéutico le cobra, que no debiera ser. Porque si ellos mismos llenaron eso con ese montón de basura, lo que sirve, lo debiera ser demostrado que sirve porque el mismo decreto lo dice, que si es usado en Colombia o en otra parte por más de 4 generaciones, es válido, así no tenga artículos. Los artículos es para el producto fitoterapéutico. Pero, Bacaris, tenemos una artemisia en Colombia de género Bacaris, creo que lo llaman también artemisia
o Artemisia, que tienen los mismos principios de a pesar de que no son del mismo género, Artemisia sí son de la misma familia. Eh, el uno es Baccharis, el otro Artemisia, pero por alguna razón tienen los mismos principios de la Ánloa. Porque acá el que sea, pues que he conseguido para hacer otro tipo de fitoterapéutico, pues por debajo tierra, como se dice, es el ajenjo. El Eh, ajenjo. el ajenjo, pero el que hay en Colombia no es el ajenjo aprobado. Es Artemisia indicus, creo que es el nombre, no es el aprobado. Y mire que tiene también los mismos principios. También le puede producir falta de oxígeno en las mitocondrias y producir la enfermedad azul. Y puede hacer el licor que hacen en Argentina con el ajenjo. No. Mm. Sí, pero el otro. Buenos días, mi nombre es Manuel Peña, yo luego egresado de esta bella universidad. Mi pregunta es relacionada el vasto conocimiento que tú tienes, Ramiro Jonegra, sobre plantas medicinales, a ver si de pronto, por casualidad, como en la vida es de todo, de filo, se puede utilizar para bien o para mal, a ver si de pronto plantas venenosas para el conocimiento de todos los seres humanos. Sí, muchas, inclusive Francisco Javier. Yo cuando era activo comencé a dictarles, los médicos tienen una residencia eh, y hay unos que tienen residencia en plantas tóxicas. Y yo comencé con eso, los residentes del doctor Rubier Gómez, y después cuando ya tuve tanto trabajo, Francisco me reemplazó y en estos momentos él es el que le da la residencia a estos médicos. Y son muchas las que tenemos, inclusive aquí en la misma ciudad universitaria, tenemos por montones plantas que son tóxicas. Y una cosa para los poquitos que se quedaron, todas las plantas tóxicas, mientras más venenosas, más principios medicinales tienen. Lo vimos ahora. Muchas gracias, porque por ejemplo, aquí en la Facultad de Medicina había un doctor que llamaba el doctor Darío Córdoba, el cual él Teníamos, porque ya falleció, sí. Yo tengo un libro de él, pues, pero era un experto y ahí habla sobre plantas tóxicas, porque al hospital llegaban muchas personas envenenadas por estas plantas. Muchas gracias. pero sí, tenemos muchas plantas tóxicas. El catapis, que lo mandan mientras, el catapis que lo mandan para adelgazar y adelgaza tanto que necesita vestido de madera. El, el tebetia. Profe, pues primero que todo, muchas gracias por regalarnos pues este trabajo de toda su vida y poner a la disposición de todo el que quiera pues como este gran aporte para que también no solo valoremos pues como todas estas plantas que están ahí a nuestra disposición, sino que también tengamos pues como una mejor calidad de vida con nuestro organismo y los seres pues como que nos importan. Profe, le quería preguntar como dos casos concretos pues que tengo como en mi familia, cómo ayudarles un poco a ellas como con sus dolencias. Por un caso, mi hermanita que está muy joven, tiene pues 30 años y está padeciendo recientemente de epilepsia y pues no ha sido como fácil manejar este tema.
Y ahorita mi mamá ya resultó con cálculos en la vesícula, entonces estamos pendientes que la tienen que operar, que no sé qué, pero pues esto de los cálculos acaba de pasar. Y lo de mi hermanita ya sí llevamos unos 2 o 3 años pues como con eso, pero no hemos sabido bien cómo organizar este tema. Yo no quiero hacer propaganda, pero hay veces que toca. Yo colaboro con un grupo que hay un representante del grupo que se llama Colibrí. En ese Colibrí lo dirige el médico oncólogo más famoso que hay en Medellín y se trabaja con eh, terapia neural, vitamina C y estas plantas del libro. Trabajamos con calanchoes, con artemisia y para epilepsia estamos montando un producto que usted le puede, mientras sale el producto, con curíbano, que también se llama Amansa Guapos o Amansa Justicia. De pronto con Felipe le da más información para que la conozca. Es excelente para casos de epilepsia y es extremadamente útil si usted toma, si le hace marihuana, pero no el aceite de marihuana que le venden por ahí, porque eso no es aceite, eso es un oleato. Hay mucha diferencia entre el aceite y el oleato. El aceite es que con un aparatico que se llama destilador, que el que más usamos es para arrastre de vapor, y otra cosa es lo que le venden por ahí, que es poner las hojas inflorescencias de marihuana en aceite caliente o fritarlo. Muchas veces es tan exceso que lo fritan y dañan todo. Pero si usted en las noches le da con la inflorescencia, le da, la pica bien y una cucharadita de la inflorescencia por pocillo de agua, esa la toma, le va quitando la epilepsia paulatinamente. No se puede pasar porque le da hilaridad y le pone a reír noche y día y no duerme. O ir a la casa del colibrí y comprar aceite de marihuana como nosotros lo hacemos, que es el verdadero medicinal sin, porque el otro pierde su plata. Así diga que está ido de Estados Unidos, de Alemania, donde sea. De Alemania no, porque los alemanes pues todavía no lo han permitido para aceite. Pero en Alemania usted tiene que hacer las cosas como son, no como nuestro laboratorio, que eso es lo que da a pesar. A mí me odian mucho porque yo las ataco mucho porque quieren vender agua sucia como agua medicinal y eso no es así, porque es la salud del pueblo, no es aumentar mi bolsillo. Entonces, consígalo y mientras va a la casa del colibrí, hágale infusiones en la casa, sin ponerle mucha cantidad, porque le da la risaralda día y noche. Para los cálculos en la vesícula, ese es otro, infortunadamente, como para el tumor en el cerebro, como en la vesícula, casi no va nada, ¿cierto? Porque lo importante para que pueda orar es que el medicamento vaya al lugar, pero a la vesícula no va nada, antes sale. Entonces, los cálculos de la vesícula, solamente la cirugía.
Afortunadamente, primero le hacían una cirugía de ombligo a ombligo y ya le hacen un huequito chiquitico y le sacan unos huevos casi el tamaño de un huevo de tórtola y sale por ese huequito tan pequeño que le hacen y la incapacidad son 2 o 3 días, ya no como primero que era una rajadura enorme. Pero para los cálculos, me demoro un poquito, para los cálculos renales y para todo problema que sea de riñón, especialmente contra diálisis, no se deje hacer diálisis nunca, nunca, nunca. Tenemos la Singa Mochila, que aquí Felipe le regala la cantidad que quiere y le muestra una hojita si todavía existe, que yo les dejé con la explicación para que la fotocopien y la vuelven a llevar. Un 99% de las personas que han tomado Singa Mochila, sí, en realidad tenían cálculos, en 4 días los expulsan porque la Singa Mochila los fractura y los expulsa y uno los ve salir en la orina. Familiares míos y mucha gente se han curado y han evitado la diálisis con Singa Mochila porque saca el fósforo que está almacenado en el riñón y las toxinas y permite que el riñón filtre y expulse. Entonces la cingamochila es excelente, la tenemos aquí en la universidad, el herbario la controla para que no lo haga con otras cosas. Entonces, Profe, muchísimas gracias a los dos. Damos un fuerte aplauso final. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación al Lunes de Ciencia. Les recordamos que nuestro próximo Lunes de Ciencia es el 20 y ya podemos pasar al espacio con la editorial. Profe, lo invitamos porque sabemos que mucha gente está esperando que usted firme los libros allá.